Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende de la hora que nos esté sintonizando. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco, y hoy en otra entrevista, pues bueno, rumbo a todo el cambio político que se da en unos días, a partir del 1 de octubre en Tamaulipas, ayuntamientos, Congreso Estatal, pues importante hablar con el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Edgar Mellen, pues para saber cuál es digamos, la posición que toma ahora el PRI. Recién reportamos en Elefante Blanco de la decisión del Tribunal Electoral. Hablaremos de eso y de mucho más. ¿Cómo está Edgar Mellen? Muy bien, Carlos Manuel. Primero que nada, muchas gracias a ti y a Elefante Blanco por la oportunidad de poder tener esta plática, este diálogo con temas, pues yo creo que temas actuales, temas que no nomás ahorita, sino en los próximos días y semanas, pues van a ser parte de la agenda política en Tamaulipas. Pues muchas gracias por estar aquí. Hemos tenido a figuras de la política y me parece importante hablar con todos, como hemos expresado aquí en Elefante Blanco. Preguntarle de inicio, presidente Mellen, ¿cuál es su reflexión de la pasada jornada electoral? Vimos un cambio en las preferencias electorales y bueno, ¿cuál es la reflexión, digamos, al interior del PRI de estos resultados? Mira, fue una elección compleja para nuestro partido, en primer lugar porque pues fue la primera vez, la primera elección en la historia que competimos por ayuntamientos sin ser gobierno federal, gobierno estatal, ni lógicamente ni gobiernos municipales. La última elección del 2018 éramos el gobierno federal, estaba en manos del PRI. El 2016 éramos gobierno del estado. Entonces, pues fue una elección donde pues no teníamos, ahora sí que se pudiera decir, ni una estructura aliada en ningún ámbito de los tres órdenes de gobierno. A pesar de esto, en la elección del 2019, el PRI obtuvo 89,000 votos en la elección de los congresos locales. Ahora fueron 133,000 votos. Ahora en el tema del Congreso local en el 2021. Entonces, pues fueron al final de cuentas 40,000 votos más te hablo en votos efectivos, a lo mejor en porcentaje de votación quedamos igual, pero para hacer una elección donde pues prácticamente tuvimos una elección en todos los países, en todos los estados de la República, pues el hecho de sacarla adelante prácticamente fue una elección con puro corazón, con pura suela de zapatos, donde los candidatos que tuvimos pues lo recorrieron, ahora sí que con una propuesta de esperanza, Carlos Manuel, pero pues no traíamos los recursos que trajo el gobierno del estado con el PAN o el gobierno federal con Morena, en programas, en apoyos, en condicionando los programas a cambio de jalar con ellos. Entonces yo creo que tal vez no es el número que yo hubiera querido, pero sí estamos satisfechos. Nos consolidamos como tercer fuerza, nuestro partido en el 19, pero ahora con todo, creo que nos mantuvimos 133,000 tamaulipecos. Se oye sencillo, pero yo te aseguro que si tú pones lo que costaban las campañas antes al PRI y ahorita que prácticamente hubo muy poca, prácticamente solo lo que nos tocó por prerrogativas institucionales, yo creo que es el voto más económico. Si tú pones lo que se gastó lo que la gente votó, es yo creo que cuando ha salido más económico el voto, la promoción del voto. Ahora, presidente, no sé si me escuche bien, pero preguntarle, el PRI ganó 4 alcaldías, digamos, que también se menciona, bueno, son pocos, son muchas, pero lo que me llama la atención es que usted ya empezó a recorrer después de los resultados electorales, empezó a recorrer las regiones del estado, a hablar después de los resultados electorales. ¿Qué le dicen las y los priistas en esos recorridos que hace y también qué ven las nuevas conformaciones que se están dando en el estado? Sí, mira, nosotros cuando entro en el 2019 teníamos prácticamente 3 ayuntamientos: Abasolo, Miguel Alemán y uno más, no recuerdo ahorita
Pero ahorita mantuvimos cuatro municipios, que fue Guerrero, es el otro, lo mantuvimos Guerrero, mantuvimos Abasolo, recuperamos Güemes y recuperamos Jiménez. Y perdimos Miguel Alemán, que era municipio priista. Después de la elección, Carlos Manuel hizo un recorrido en todas las cabeceras distritales de Tamaulipas, sobre todo para escuchar primero a los actores, a quienes participaron, a quienes fueron nuestros candidatos, a los sectores, a las organizaciones, a la estructura de nuestro partido, para ver qué funcionó y qué no funcionó. O sea, definitivamente tenemos que cambiar la forma de hacer política, y te lo digo como partido, pero yo creo que en general todo el tema de la pandemia aceleró fuertemente, y lo estamos viendo aquí tú y yo, el tema de la comunicación política y de la promoción política. Nos ganó la era digital. Si ya estábamos inmersos en ello, la pandemia vino a acelerar el proceso de digitalización de la comunicación política, y creo que aquí es donde nos falta todavía más como partido político en integrarnos a esta nueva forma de comunicación, porque ya el quedarnos con la forma tradicional de promoción del voto no nos alcanza, Carlos Manuel. A lo mejor cuando eres gobierno y traes toda una estructura burocrática y traes todo un aparato, tanto financiero como de recursos humanos, pues sí lo puedes lograr, pero tenemos que adaptarnos a la nueva realidad que vive el PRI, y que no es fácil cambiar la sinergia de cómo estamos acostumbrados en el territorio a hacer una campaña política a la nueva realidad que estamos enfrentando. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes retos, que fue muchos de los temas que platicamos con quienes fueron nuestros candidatos, que yo desde aquí quiero aprovechar para reconocerles, porque contra todo lo que se decía antes de la elección, Carlos, primero que íbamos a perder el registro, pues no perdimos el registro, estuvimos muy por arriba de Movimiento Ciudadano, muy por arriba de otros partidos nacionales, y aún aquí, cuando se supone que parecía que querían ver al PRI como el malo de la película, pues mantuvimos prácticamente en votación efectiva el 10.7%. Oye, no van a tener suficientes candidatos. Tuvimos candidatos en los 43 ayuntamientos, mujeres y hombres, 22 mujeres, 21 hombres. Tuvimos candidatos a diputados de 2 distritos y en los 9 distritos electorales federales. Y luego que se iban a rajar, que iban a declinar a favor de algún partido, tampoco lo hubo. Entonces yo sí quiero reconocer, porque las condiciones más adversas que hemos vivido en la historia de nuestro partido en Tamaulipas, ahí estuvo el verdadero priismo. Y yo creo que ahorita, en todo lo que viene, Carlos Manuel, pues tenemos que reconocer que más allá de los que nos quisieron bajar, de los que nos quisieron comprar, de los que quisieron amenazar, de toda la presión política que hubo de todo tipo y por todos tipos, ahí hubo un priismo, 133,000 hombres y mujeres que estuvieron firmes hasta el final, y que hoy siguen creyendo que tarde o temprano el PRI volverá a recuperar ese terreno perdido, esa credibilidad que lamentablemente pues se agotó o se perdió, pero que así es la política. Al final de cuentas, todos los partidos políticos pues tienen triunfos y tienen derrotas. No porque tengas una derrota vas a definir o a aventar la toalla o a decir, pues ya no tengo otra opción más que aliarme con el ganador. Entonces yo creo que son puntos de reflexión que te comento. A lo mejor fui muy breve o muy rápido, pero es el sentir del priismo en este recorrido que hicimos después de la elección del pasado junio. Justo lo que decía, había mucha especulación sobre si el PRI iba a ser el que iba a dar, si iba a unir de facto a alguna de los, caso Morena o el PAN, se habló mucho de eso, lo platicamos. Se decía, no, el PRI no va a hacer eso, va a seguir con sus candidatos y sus candidatas bajo la plataforma política que se está exponiendo en cada municipio. Preguntarle, esta última pregunta, digamos, en el aspecto de la reflexión de la jornada electoral. ¿Usted cree que el ascenso de Morena se dio por castigo al PAN? ¿Fue un efecto del desafuero? ¿O realmente es un trabajo del presidente que ha convencido a la población de Tamaulipas? Se hablaba mucho de que Tamaulipas era un territorio que los perfiles de izquierda o de centro izquierda no pegaban, y ahora vemos que, bueno, Morena gana una gran votación, pero usted a qué se lo asigna, ¿no?
¿Es castigo al PAN, efecto del desafuero al gobernador o el trabajo del presidente? De las tres, ¿cuál cree que tuvo más peso, digamos? Yo creo que es una combinación de ambos, de ambos escenarios. No podemos dejar de reconocer, a ver, ya no podemos simular cosas que a simple vista y en las encuestas están a la luz pública. Hay una buena evaluación del presidente de la República aquí en Tamaulipas, hay que reconocerlo, aunque no compartamos algunas de sus políticas públicas como la del campo o la de las energías limpias y el medio ambiente, Carlos. Hay que reconocer que en el tema de programas sociales, a ver, yo fui delegado federal de Sedesol, pues ha habido una gran inversión y la gente pues, le reconoce al presidente en su momento ese esfuerzo en algunos programas sociales que han tenido un efecto positivo para su gobierno y para su persona, y que eso se vio reflejado en el pasado proceso electoral. Y aunado también a un desgaste en el Estado por parte del gobierno estatal, que es natural también, el PRI lo vivió en su momento, ahorita lo está viviendo el Partido Acción Nacional, y bueno, y también en un momento dado, pues son 5 años ya de gobierno estatal, donde ha habido altos y bajos, y que también pues la ciudadanía cobra las facturas en un momento dado. Entonces, yo creo que tenemos que reconocer que la votación, alguien me decía, oye, es que operaron unos, operaron o no operaron otros. La verdad es que ha habido programas que sí han sido exitosos para el gobierno federal, y también pues tenemos, aunque ha habido avances, y yo siempre también lo he dicho en público y en privado, en el tema de seguridad, sobre todo en el tema de carreteras ha habido avances. Hay otras cosas que no, en la falta de inversión en el Estado, la falta también de buenos gobiernos municipales. Tenemos gobiernos municipales emanados sobre todo de Acción Nacional que no cumplieron las expectativas, por eso también fue el resultado. Acuérdate que es su gobierno más cercano, que es el ayuntamiento, que es el municipio. Si tienes malos servicios de basura, si tienes mal alumbrado público, si tienes mal servicio de agua potable, si tienes las calles en mal estado, pues va a haber un voto de castigo por la autoridad inmediata que atiende esos problemas, que es el ayuntamiento, y fue donde hubo un voto de castigo, sobre todo en las grandes ciudades de Tamaulipas. Ya ha hablado un poco ahora de como su visión, su análisis, pero me gustaría que platicáramos respecto a qué opina del trabajo del presidente López Obrador, pero ya hablado un poco ahora de la política de atención al campo, ¿no? Hubo un cambio, como en muchas cosas, un cambio radical. Hay veces que no fue un cambio ni siquiera platicado, ni siquiera con una observación, simplemente con una intuición del presidente y decir yo voy a hacer esto. A Tamaulipas le ha pegado, ha habido protesta, ha habido muchas negociaciones también. ¿Cómo ve en este sentido? Digamos, ¿cree que el tema del campo, de la agricultura, es lo que más ha afectado el gobierno de López Obrador? A ver, definitivamente en Tamaulipas, y te lo digo yo ahora sí que en calidad de diputado y en calidad de productor del campo, toda mi vida, mi familia nos hemos dedicado al campo. Realmente el campo nos están dejando por parte, y aquí quiero dejarlo muy claro, este es un tema federal, es un tema de lo que era la Zagarpa, ahora SADER. Antes había incentivos en todo el mundo, la agricultura tiene incentivos desde los grandes países, potencias agrícolas como Estados Unidos, como Israel y como muchos otros, Brasil, que pues ya nos han ganado como productores, sobre todo en el tema de Sudamérica y Centroamérica, que nos han ganado a México en el tema de atender a la agricultura. Aquí nos quitaron el Procampo, nos quitaron el subsidio al seguro agrícola, nos quitaron el subsidio al diésel agropecuario, al diésel marino, nos quitaron los proyectos productivos, los proyectos para la mujer rural, Acerca lo desaparecieron, el tema de coberturas también ya no lo protege, no lo apoya el gobierno federal. Entonces, realmente el tema del campo, Carlos, es un tema que sí hay una gran deuda, que está abandonado. Ahorita te comento, en el caso particular, nos dedicamos a la citricultura. Tuvimos la helada del 25 de diciembre, primero aquí en el centro del estado,
y luego la del 15 de febrero, que fue desastrosa, teníamos muchos años de que no teníamos una helada, y las cosechas que apenas en el norte del estado, que venían de sorgo y de maíz, y los citricultores en el centro del estado, prácticamente fue una helada desastrosa. No hubo ningún apoyo del gobierno federal para poder resembrar. Los agricultores tuvieron que rascarse con sus propias uñas y conseguir créditos a la palabra con las propias empresas de productoras de semilla para poder resembrar. Y el otro, los precios de garantía que prometieron que se iban a dar en este sexenio, pues realmente dice, sí, te doy precio de garantías para los productores que tienen 5 hectáreas. Pues esa es la agricultura social, que a lo mejor es exitosa en Chiapas o en Oaxaca, pero la agricultura comercial, que es donde vive Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Sonora, Chihuahua, los grandes estados productores de granos de maíz, como Guanajuato también, pues realmente la agricultura social no es el fuerte en Tamaulipas. Entonces tenemos que volver a retomar, y ojalá esta legislatura federal que inicia, pero que lamentablemente, bueno, pues también tiene una mayoría ahorita simple, que va a decidir el presupuesto sin ningún problema, de Morena. Entonces yo hago un llamado, porque hay varios diputados federales tamaulipecos, pues que levanten la voz, que regresen esos programas incentivos, no son apoyos sociales, porque luego se confunde la gente, es que es el apoyo social. No, el apoyo social es para los productores de Chiapas y Oaxaca y Guerrero, pero aquí necesitamos incentivos para la producción, que motiven al agricultor a no dejar la parcela, y que con rentar las tierras que sembrar las tierras. Creo que justamente esa es como un poco se detuvo, pero lo escuchamos bien, el tema de la importancia del incentivo y de justo esta explicación que ahora lo que comenta, ¿no? De la diferencia, ¿no? De pronto la visión del presidente se centra mucho en el sur, y bueno, ese ha sido, digamos, también otro de los motivos de diferencia con estados del norte. Y bueno, pues veremos qué sucede más si los diputados, como usted menciona, federales de Tamaulipas, tienen que hacer presión sobre esos temas. Me gustaría preguntarle también, ¿qué opina? ¿Cuál cree también que sea el tema pendiente o el tema que más ha afectado, digamos, o que ha dejado de hacer el gobierno de cabeza de vaca en Tamaulipas, como también para hacer la reflexión a nivel estatal? Se cortó, Carlos, perdón, me preguntabas del tema, Sí, moví un poco, es mi señal. Sí, me preguntaba cuál es el pendiente que usted cree que tiene el gobernador cabeza de vaca. Ya son 5 años, pero haciendo la reflexión paralela al gobierno de López Obrador a nivel local, ¿cuál sería ese pendiente o ese cambio que de pronto afectó mucho? Mira, pues yo creo que hay un tema que se avanzó, que es en el de seguridad carretera. Definitivamente, yo en carne propia viví 3 incidentes en años anteriores, y sí he visto una mejoría en el tema carretero, pero también creo que en el tema de inversión hay mucho que desear en todo Tamaulipas. Y hablo de inversión en programas, en programas sociales y en infraestructura social básica. Y esto, Carlos, es aunado a la falta de coordinación que hay entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Yo creo que convenir con la federación programas importantes como obras de agua potable, de drenaje sanitario, de infraestructura hidroagrícola, de infraestructura carretera, que antes mezclaba los recursos entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Creo que y al final de cuentas, eso le pega a la economía del estado también. En una economía de un estado, de una ciudad, uno de los principales indicadores de que hay una buena economía es la inversión pública en infraestructura. Y cuando esta está detenida, la industria de la construcción, quiere decir que algo anda mal. Y yo veo que hay poca obra, poca infraestructura en Tamaulipas, que pues lamentablemente, no digo que totalmente, pero en gran parte se debe a la falta de coordinación que hay entre la federación y el estado. Para seguir hablando sobre ese tema de la coordinación entre Estado y Federación, preguntarle así directamente, ¿qué le ha parecido el tema del desafuero?
desde que hubo diferencias, digamos, con la posición del gobernador, diciendo que había que redistribuir de mejor manera el presupuesto, ser justo, pues todo parecía que iba a ser una luna de miel, como se dicen, porque cuando el presidente vino ya electo, todos decíamos va a ser una buena relación y de pronto tronó. Y el desafuero, digamos, en este año ha sido el tema, digamos, en la mesa de las familias, en las mesas políticas. ¿Qué le ha parecido a usted el desafuero? Pero también, también las indagatorias de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Que pareciera que por un lado se señalaba, ¿no? Es un tema político, electoral. Vemos que ya pasó la elección y estas indagatorias no llegan a buen puerto, digamos, en la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es su pensamiento de todo este tema? Mira, yo creo que la justicia no se debe de politizar. Creo que es importante que si hay los elementos suficientes, bueno, pues yo creo que ya ha sido suficiente tiempo para que la Fiscalía General pues se proceda de acuerdo a derecho. Lógicamente, sí es preocupante que de repente haya, quieran ver con un tinte político cuando deben ser cuestiones meramente del cumplimiento del Estado de Derecho. Entonces nosotros en el PRI yo creo que vamos a abogar y yo creo que esa va a ser nuestra posición en la próxima legislatura en buscar que se cumpla el Estado de Derecho. Va a haber un pleito tal vez, y lo estamos viendo ya, Carlos Manuel, entre la posición de Morena en la defensa del gobierno federal y la posición del PAN en defensa del gobierno estatal, o en defensa de López Obrador los de Morena y en defensa de Cabeza de Vaca los azules. Pues yo creo que el PRI va a estar en la defensa de los intereses de los tamaulipecos. O sea, la verdad es que tenemos más de un año viendo una legislatura local con un pleito entre unos que quieren blindar una cosa y otros que quieren desaforar otra cosa. Entonces, nuestra posición, te lo adelanto, va a ser de ser una fracción, un grupo parlamentario conciliador entre los intereses de los tamaulipecos. Alguien tiene que hacer esa chamba, Carlos Manuel. Y yo creo que la gente, como bien lo dices tú, en todas las mesas se comentaba, pues por un lado el pleito, ya sea el desafuero, ya sea la falta de coordinación, ya sea los dimes y diretes, entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Basta, yo creo que los tamaulipecos más que pleitos queremos resultados. Y lamentablemente este pleito ha evitado que haya resultados en lo agrícola, en lo de infraestructura carretera, en los programas sociales, en el desarrollo urbano de las ciudades. Pues los programas exitosos que teníamos ya no existen, los que se convenían entre Estado, Federación y municipios. Y creo que esto le ha pegado bastante a la cuestión económica de nuestro Estado, en que no hay inversión y no hay desarrollo. Entonces, desde ahorita sí te comento que como grupo parlamentario del PRI estaremos no del lado ni del gobierno federal ni del gobierno estatal, estaremos del lado de los tamaulipecos que quieran hacer bien las cosas. Si el grupo parlamentario de Morena presenta iniciativas que en un análisis que hagamos como bancada beneficia a Tamaulipas, ahí estará el PRI. Si es el PAN quien propone algo que sea para beneficio de Tamaulipas, ahí estará el PRI. ¿Por qué? Porque también el PRI presentará proyectos donde necesitaremos el apoyo de las diferentes fuerzas políticas de Tamaulipas que vayan allá más allá de una visión a corto plazo, a muy corto plazo que tienen ahorita, sino que tenemos que ir más allá de pensar en Tamaulipas y dejar de pensar en ser defensores de oficios de sus gobiernos. Justamente con esto que dice de este, digamos, carácter más conciliador, esta última pregunta para acabar esta parte también de la entrevista sobre hablar de gobierno y sobre hablar sobre la relación entre federación y Estado. Este carácter conciliador, con este carácter conciliador, digamos, aparentemente, públicamente está la llegada del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y el pasado jueves, en la víspera del 15, vimos esta foto entre el gobernador Cabeza de Vaca y el secretario de Gobernación, después de mucho tiempo que el gobernador no salía del estado, menos iba a la Ciudad de México. Vemos esta foto y justo con lo que le platicaba antes, le preguntaba sobre las indagatorias. Para usted, ¿qué significado tiene esta foto? Digamos, lo que todos esperamos es que sea el fin de un pleito que como tamaulipecos y tamaulipecas hemos visto que no ha favorecido, digamos.
pero ¿cuál es su lectura? Sabemos que usted platica con mucha gente y que seguramente sabe un poquito más de esta fotografía. ¿Qué puede detonar o qué no? Mira, yo le apuesto y ojalá, yo la quiero interpretar, Carlos Manuel, como una nueva etapa para Tamaulipas, donde ya dejen a un lado los pleitos estériles que han caracterizado los últimos 12 meses en Tamaulipas. Entonces, yo hago un voto de confianza, pero de a de veras, para que nos pongamos a trabajar. Ahí estará esta nueva legislatura pugnando porque los acuerdos prevalezcan sobre los desentendidos. Yo creo que ojalá y esta primera reunión que se tuvo con el secretario de Gobernación sea el inicio de una nueva etapa de respeto entre federación y estado, y donde también haya un trato igual para todos en Tamaulipas, así como se pide de la federación para el estado, del estado para los municipios, independientemente del color o del partido que vayan a representar. Yo creo que el tema de las elecciones, por lo menos en esta nueva etapa a partir del 1 de octubre, ya quedó atrás, aunque estamos inmersos ya en un proceso electoral nuevamente, pero pues hay una gran expectativa para que los nuevos ayuntamientos cumplan con sus compromisos en cada uno de sus ayuntamientos. Ya usted lo dijo, justo a entrar a esa parte de la entrevista, la asociación ya arrancó, digamos, se acabó el 6 de junio, el 7 ya estábamos hablando de quiénes podían ser los candidatos o las candidatas a la gobernatura. ¿Cómo va el PRI en este camino, digamos, rumbo al 2022, pero que pues ya faltan unos cuantos meses para que los candidatos o precandidatas, bueno, ya estén, digamos, en la contienda interna? Y mira, nosotros en diciembre tendremos que definir el método de selección del candidato. La convocatoria está programada para que salga la primera semana de enero, y de acuerdo a la ley electoral del estado, las precampañas inician el 20 de enero, las precampañas internas de los partidos políticos. Entonces hay tiempo suficiente. Yo creo ahorita estamos en una etapa, se acaba de nombrar un delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Felipe González Alanís, que se ha integrado a los trabajos aquí en Tamaulipas. Hemos estado escuchando a todos los actores políticos del partido a lo largo y ancho de la frontera norte, en el sur, en el centro del estado, para poder tener el pulso del sentimiento del priismo. Independientemente de lo que tú sabes que se ha escuchado, si hay alianza o si no hay alianza, yo creo que ahorita los tiempos es de fortalecimiento al interior, de ver qué hicimos bien en el 2021, qué hicimos mal también, para poder retomar lo bueno y desechar lo malo y construir una nueva opción que podamos ser competitivos. Tú sabes que ahorita no hay nada escrito, y lo acabamos de ver en la elección de Nuevo León de gobernador, donde ganó el que empezó en cuarto lugar con el 8% de las preferencias. Bueno, en el PRI traemos el 10% de las preferencias ahorita, o el 9%, sin ponerle nombre y apellido todavía a la candidatura. Entonces, pues para el PRI no está descartado el poder competir solo. De hecho, en este momento estamos preparados y preparándonos para salir a la contienda con un candidato propio. Presidente, ¿quién le ha externado, mujeres o hombres, que quisieran estar en la contienda interna para ser candidato o candidata a gobernador? Mira, yo creo que independientemente si me lo han externado o no, yo creo que tenemos cuadros importantes, que unos que lo han externado, otros que a lo mejor no lo han externado, pero no dejan de ser cuadros valiosos. Está Enrique Cárdenas, está Ramiro Ramos, de mujeres está Montserrat Arcos, está Mariana Rodríguez, y muchos más que pudieran en un momento dado irse sumando a la cantera que pudiéramos tener de candidatos. Yo te mencioné 2 hombres y 2 mujeres, pero bueno, pueden sumarse de aquí al mes de diciembre algunos más. Y bueno, ya al final de cuentas, como es una elección estatal y son 6 entidades federativas que tenemos proceso de renovación de ejecutivos estatales, pues bueno, es una facultad del Comité Ejecutivo Nacional finalmente tomar la decisión, pero Alejandro Moreno, nuestro presidente nacional, pues ha estado muy en contacto con nosotros, preguntándonos, y a través también del nuevo delegado, el sentimiento del priismo tamaulipeco.
Hoy día, digamos, a finales de septiembre, ¿usted ha pensado de pronto en esa aspiración de ser candidato a la gobernatura? No, yo en esta ocasión lo he dejado muy claro, carnal. Una, por ser dirigente del partido, creo que no se vale ser juez y parte en un proceso electoral. Y segundo, porque pues a mí el tema legislativo es mi pasión. O sea, me ha tocado ser 2 veces diputado federal por el mismo distrito y la segunda vez con mejor votación que la primera, y eso, pues yo creo que quiere decir que hemos hecho bien el trabajo, y esta ocasión, pues no quiero, es la primera vez desde 35 años que tengo de participación política, que tengo la oportunidad de ser diputado plurinominal. Nunca había sido, siempre había sido de mayoría, y pues quiero cumplir con el reto y con la responsabilidad que me dio la oportunidad en el partido. Entonces yo creo que por lo pronto en esta elección nos concentraremos en nuestro trabajo legislativo y de partido, apoyando a quien en su momento nuestros órganos de dirección consideren que sea la mejor propuesta que tengamos. Acuérdate también que ya por cuestiones legales y cuestiones de equidad, pues de los 6 estados tiene que haber 3 hombres y 3 mujeres. Entonces, por eso no hay que descartar a las mujeres también, y pues estar preparados. Yo creo que como empezamos la plática, Carlos Manuel, pues ahorita ya estamos inmersos en una forma de hacer política totalmente diferente al 2016, que fue nuestra última elección de gobernador. Ahorita el tema de la era digital, las redes sociales, el marketing digital, todo eso pues ya es una nueva forma de hacer campañas muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados tradicionalmente en el país. Esto que me dice y que justo lo tocamos al inicio de la entrevista, perfila, digamos, un cuadro joven, una mujer o hombre joven. Vimos justamente la referencia de Samuel García. Mucha gente, aquí lo hemos discutido, inclusive en nuestra mesa de análisis de los miércoles, hay mucha gente que no le gusta la forma de Samuel García, pero la rentabilidad política hizo que el Partido Naranja, que Movimiento Ciudadano, ganara. Con toda esa parafernalia de Twitter, de Facebook, de Instagram, ¿cree que, cree que esto obliga a un cuadro más joven o realmente obliga a prepararse más para llegar a una elección, digamos, que va a ser también seguramente en una parte en una, digamos, en una batalla digital en Facebook, en redes sociales? Se me cortó un tantito donde dijiste parafernalia, pero a ver, te entiendo perfectamente. Ese es el sentido de tu pregunta. Bueno, yo creo que aquí sí tenemos que ver, a ver, Nuevo León padeció ya una elección hace 6 años donde un fenómeno como el Bronco, que fue un fenómeno digital principalmente por Facebook, y ganó la elección, y realmente, pues con todo respeto, pero los resultados para Nuevo León fueron desastrosos. De venir de una elección donde con todo lo que se le haya cuestionado al gobernador Medina, pues logró crear la fuerza civil y logró recomponer el tema de seguridad, con todo lo que se le quiera cuestionar, pero fue un éxito y que ha sido ejemplo para muchos estados del país, y fue de un gobierno priista. Y pasamos con el Bronco, que pues bueno, se ganó a la raza porque caía bien y porque era simpático, y pues sí, pero como administrador de un estado y de los estados más ricos del país, donde todos presumíamos que había una clase empresarial, pues tal vez la más fuerte de todo nuestro México, y pues llega un gobernador con un estilo que no fue acorde a lo que la entidad esperaba para apuntalarla en el desarrollo económico y empresarial a nivel nacional y a nivel mundial. Pues esa es una experiencia que nos debe de quedar como lección, que no todo en política y en una campaña pues es el marketing de quién es el que cae mejor. Y tarde o temprano vamos a tener que llegar, Carlos Manuel, al punto medio. Sí es importante que sea alguien que se gane la confianza y que se gane la simpatía de los electores, pero también los electores cada vez van a empezar a voltear a ver quién tiene la capacidad de poder hacer un buen gobierno con sensibilidad, con conocimiento de causa, que conozca las entrañas de poder hacer
y encabezar un gobierno de resultados. Y creo que para allá tenemos que ir, y Tamaulipas no va a ser la excepción también. Yo creo que tenemos que ver qué queremos para Tamaulipas, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. La verdad es que a lo mejor hay cosas que sí han funcionado en este gobierno, pero hay otras que no. Y la verdad es que también, pues ahí están los resultados de los sondeos en cuestión de percepción de la ciudadanía. Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder combinar y saber escoger, a lo mejor entre un Samuel García, que es un joven que supo ganarse la confianza, crecer de un 8% a ganar la elección, pero también si tiene la capacidad de llevar a los primeros lugares de competitividad y de desarrollo a un estado como Nuevo León, que de ser una potencia industrial y empresarial del país, pues se ha quedado ya como en términos medios, no con ese lustre y con esa imagen que anteriormente teníamos del estado de Nuevo León. Entonces, ojo, Tamaulipas, algo parecido. Tamaulipas, la verdad es que todavía tenemos mucho que hacer en temas de agricultura, en temas de comercio internacional con las fronteras que tenemos, el tema de energía, el tema de pesca y muchos otros temas, Carlos Manuel, que creo yo que tenemos que aprovechar como Estado, y sobre todo lo más importante, hacer un gobierno que sepa tender puentes para poder seguir creciendo y desarrollándonos como entidad. Hablaba de la alianza, dice que ahora están listos para ir solos, pero yo creo que esta, pues el karma, como así se dice, es la palabra, el karma, hay gente que querrá o no, pero a partir del día 7 de junio, cuando fueron los resultados electorales, el PAN fue el primero que empezó a decir la alianza, la alianza, la alianza. Después preguntarle también, hoy en día hay pláticas, ya hubo pláticas del presidente, del dirigente nacional Alejandro Moreno sobre este tema, o realmente sigue, digamos, la cosa en calma rumbo al 2022. Mira, definitivamente hay una mesa nacional que está viendo y que ha construido lo de la alianza legislativa, y en esa misma mesa se están viendo los temas de la alianza en los 6 estados que vienen en este año. De eso, de que se platiquen en la mesa a que se concreten, pues bueno, falta todavía un tramo, no hay nada definido. Si tú recuerdas, la Alianza Nuevo León se vencía a las 12 de la noche, perdón, el plazo para concretar la alianza, y 15 minutos antes se cambió el escenario que se tenía. ¿Qué te quiero decir? Que todavía no hay nada en firme. No es fácil decir, vamos ya en alianza en Tamaulipas, como lo ha querido hacer algunos dirigentes de otros partidos, sino que, lo he dicho yo, las alianzas se construyen desde abajo, se construyen con acuerdos, se construyen con confianza, y bueno, yo creo que de aquí a diciembre todavía se oye poco, pero es mucho tiempo todavía, es octubre, noviembre y diciembre, donde tendremos que estar muy en comunicación de los avances que puedan tener las dirigencias nacionales, pero también en un momento dado, de los escenarios que a nivel local vayamos viendo aquí los turistas tamaulipecos. Preguntarle también, el periodista Héctor Garcés, el autor de la columna El Kiosco que publicamos aquí en Elefante Blanco, escribió que usted era promotor de la alianza para la elección de este año, para 2021, y que, bueno, cuando usted dijo si es posible una alianza, las propuestas se le rechazaron, y que ahora, digamos, nosotros publicamos, acompañando a esa columna de Héctor Garcés en El Kiosco, pues una foto de usted diciendo, pues ahí estaba la alianza. Esa alianza tal vez pudo haber marcado diferentes números. No sé si usted quiera platicarnos un poco de esa negociación. ¿Es cierto que usted habló, se propuso en la mesa que en 2021 fue una alianza PAN-PRI? Mira, si tú recuerdas, primero surgió la Alianza Federal para el Congreso de la Unión. Íbamos en una elección concurrente. Y finalmente, Manuel, para construir una alianza de veras, porque una alianza es donde todos los partidos tengan un espacio de participación.
Y aquí teníamos 22 distritos locales donde el PRI pudo haber competido en 6 o en 7, donde el PRD pudo haber competido en 1 o 2 y donde el PAN pudo haber competido en otros. Igualmente en los ayuntamientos. Entonces, ahí sí había la posibilidad de construir algo. En lo personal sí estuvimos con la mejor voluntad y bueno, fue muy claro en su momento el posicionamiento de la dirigencia estatal del PAN, donde ellos decían que no ocupaban aliados. Así fue, así de sencillo. Alguien decía, es que el PRI pidió mucho. A pedir, ni siquiera llegar, no iba a pasar de 50,000 votos o 60,000 votos, y bueno, ya ahora que se ven que son 133,000 votos y prácticamente sin un peso, te lo digo honestamente, el tema económico pues se disminuyó demasiado a partir de que yo llegué de la elección del 2019, pues bueno, de venir de una elección con Baltasar del 35% al 2019 que llegó al 10%, pues bueno, llegamos recibiendo, yo llegué el 15 de diciembre del 2019 y el 1 de enero del 2020 estábamos recibiendo una tercera parte nada más de lo que recibía anteriormente el partido. Y aún así, Carlos Manuel, pues creo que sí es un gran esfuerzo del priismo, de veras te lo digo, sin un peso, con puro corazón, con pura suela y con pura saliva, logramos 133,000 votos. Yo te aseguro que si hubiera habido un poco más de financiamiento que hubiéramos logrado, el resultado hubiera sido mucho, mucho mejor todavía. Es decir, esa, nada más para redondear y para acabar, porque se cortó un poco. Les dijeron a ustedes que no ocupaban aliados y también la respuesta fue, o digamos, el rumor fue de que ustedes pedían mucho para hacer una fuerza electoral que aparentemente no estaba, digamos, a la altura de lo que en la dirigencia del panismo se pensaba, ¿no? No, no, es que nunca hubo una mesa, ni siquiera hubo un pliego petitorio, jamás existió. Quien te lo diga, yo estoy dispuesto a participar en una mesa, que me lo digan de frente. Ni siquiera hubo una mesa donde nos sentáramos los partidos a poder decir, oye, pues yo creo que yo puedo ganar en estos municipios, etcétera. No hubo ni siquiera ese punto, Carlos Manuel. Por eso, cuando alguien me lo dice, les digo, a ver, yo soy muy frontal y soy muy derecho, y sí les digo, a ver, díganme cuándo hubo una solicitud de que queremos 8 distritos o 7 distritos. No hubo ni siquiera eso. Yo sí siento que pues, no hubo las condiciones. Ya con lo que ahorita pues sí se ha buscado crear hubiera sido un mejor resultado en Tamaulipas. A ir enfriando el final de la entrevista, que nos ha dado una entrevista extensa, pero con temas muy importantes para platicar. Su opinión, ahora mismo ya empezó lo que en términos periodísticos se le llama el chapulineo. El brinco de un partido a otro ha sido pues muy fuerte, digamos. Obviamente gana Morena y vemos los, pues digamos, perfiles que estaban mejor posicionados, el ejemplo específicamente de la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, pero también vimos desde 2018 a también perfiles como el doctor Américo Villarreal, vimos en el sur a Erasmo González, Robledo, a Olga Sosa, a Javier Villarreal, es decir, a priistas, excepto Maki, pero a priistas que tenían un perfil irse a Morena. Vimos a la misma Yalil irse a Morena, a irse al PAN también. Inclusive vemos a otros perfiles del prismo diciendo yo me voy a quedar. Aquí tuvimos una charla con Ramiro Ramos y le decíamos, oye, pues todos están yendo, inclusive le dijimos, todos tus compañeros de legislatura se fueron ya a Morena, casi, casi, ¿por qué no? Y dice, no, yo me voy a quedar en el PRI. ¿Qué opinión le da, qué tiene de este brinco entre partidos y sobre todo ahora, pues apoyando todos a Morena, pidiendo que Morena es posiblemente, o con lo que ellos piensan, y ellas, quienes van a colocarse en el partido gobernante? Mira, yo soy muy respetuoso. Pues la gran mayoría son amigos míos. O sea, muchos de ellos fueron priistas, que se han ido unos a Morena, otros al PAN.
yo respeto mucho. La verdad es que a mí el PRI me ha dado buenas oportunidades, como se las dio a muchos de ellos, a la gran mayoría de ellos. Oportunidades en la administración pública, oportunidades de contender en un cargo de elección popular. Y bueno, lamentablemente cuando perdemos en el 2016 la gobernatura, yo te aseguro que si la hubiéramos ganado, muchos de ellos seguirían en el PRI. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, no quiero verme romántico, pero pues yo sí vengo desde, me lo inculcaron en mi casa, de una familia de principios, de valores, creo en el PRI y creo que la buena política se construye en cualquier partido. En cualquier partido hay gente que dignifica la política y el ejercicio de la administración pública, y también en muchos partidos, no nomás en el PRI, hay gente, y la historia me dará la razón, que utilizan el poder para servirse y para denigrar el ejercicio de la administración pública. Y eso va a pasar en Morena, y va a pasar en el PAN, y va a pasar en todos los partidos. Entonces, los que nos gusta hacer bien las cosas, pues vamos a seguir dando la lucha en nuestra trinchera. Y para mí la mejor trinchera, pues a lo mejor ahorita no es el mejor momento de nuestro partido, pero yo te aseguro que la política es una rueda de la fortuna. A veces estás abajo, a veces estás arriba, y la verdad es que hay mucha gente que estaba en el PAN y que en el 2016 pensaron que iba a ser un proyecto de muchos años, y en 5 años perdieron hasta la mayoría en el Congreso del Estado, y perdieron todas las, prácticamente, salvo Tampico, todas las alcaldías importantes de Tamaulipas. Igual en Morena, tenían la mayoría prácticamente absoluta de 2/3 partes en el Congreso de la Unión. Y ahorita, pues muy apenas el 50% más uno, o sea, la mayoría simple. El desgaste político, que a lo mejor al PRI le llevó muchos años tenerlo, ahorita con la apertura de redes sociales y de la era digital, el desgaste político del ejercicio de la administración es mucho más rápido que anteriormente era. Entonces, un gobierno con malos resultados en 3 o en 6 años se va. Y ahí es donde el PRI, si sabemos construir y sabemos en un momento dado presentar una buena oferta, puede volver a convertirse en una alternativa ganadora para los ciudadanos. Varias ideas que son importantes que dice ahí, ¿no? Sobre todo el desgaste político, que es una reflexión que yo quería hacer al final, pero bueno, qué bueno que la toca ahora. Y para finalizar, ya ha platicado usted que van a hacer una bancada, un grupo parlamentario en el Congreso local de Tamaulipas a partir del 1 de octubre. Esta noticia de la reasignación, les dan 2 diputaciones más. Hay quienes especulaban y decían, sí, pues el PAN se quitó 2 diputaciones plurinominales para dárselas al PRI, y así hacen grupo, y así hacen más oposición a Morena. Hay quien decía, pues Morena va a tener que negociar con el PRI la mayoría absoluta para poder sacar adelante, sobre todo el tema de los candados que se han puesto en las el último mes. Mencionaba usted que va a ser un papel conciliador, un papel que van a ver iniciativa por iniciativa, y así como están dispuestos a hablar y a negociar, también pedirán el apoyo en otras iniciativas propias. Preguntarle nada más específicamente el tema de los candados. Hoy hemos visto, bueno, hoy mismo publicamos esta intención del blindaje a la Fiscalía General de la Justicia de Tamaulipas, al fiscal y a los fiscales y a las fiscales. Vemos también el tema de que las reformas constitucionales tienen que ir a los municipios, y obviamente ahí el PAN tendrá más cabildos a su favor. Es decir, el conflicto en el Congreso va a ser enorme, porque vemos que los están dejando con las manos atadas prácticamente a los diputados, y ustedes, en términos, digamos, llanos, simples y llanos, como dicen, van a ser los que van a decidir en muchos sentidos. Estos 2 mujeres y 2 hombres, son los que van a decidir muchos temas. Eh, Son pocos, pero ahora sí que, como dicen, pocos, pero bastante pesados. ¿Cuál va a ser, digamos, cómo vislumbra a partir del 1 de octubre este trabajo legislativo, que usted ha tenido ya experiencias a nivel federal, pero a nivel estatal creemos que va a ser
pues un campo de guerra política el Congreso de Tamaulipas. Mira, yo no estoy de acuerdo en hacer trajes a la medida como se están haciendo ahorita en esta última etapa de esta legislatura. La verdad creo que no es sano para ninguna democracia el legislar pues prácticamente a modo de hacer un blindaje en una etapa final donde ya deberíamos de haber concluido las sesiones ordinarias del Congreso local. Eso por un lado. Segundo, como lo hice cuando me ha tocado ser diputado federal, había programas que cabildeaba y a veces hasta con la misma línea de mi propia bancada, decían, yo recuerdo cuando querían desaparecer el programa Hábitat, que yo iba llegando de diputado federal en el 2009 y decían, ahí mismo, yo me acuerdo, José Antonio Mide era el subsecretario de Hacienda, y me dijo, Edgar, pues es que ya no hay lana para esto. Le digo, oye, pues me vas a pegar de mi distrito es Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Vallehermoso. Buscar a todos los diputados del PAN y del PRD en ese entonces para demostrarles cómo les iba a afectar. Hicimos un cabildeo, Carlos Manuel, que le ganamos la votación a mi propia bancada. O sea, porque era una causa justa. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando sean causas justas no va a haber aquí una alianza legislativa ciegas ni con uno ni con otro. Tendremos que ser muy analíticos en qué es lo bueno que podamos construir para Tamaulipas y en la ponderación que hagamos de ese beneficio colectivo, de esa causa de bien común que pueda surgir a base de una iniciativa o de una reforma, pues ahí estará el PRI para apoyarla. Pero no como ahorita. Aquí no vamos a dar cheques en blanco en un compromiso donde todo se diga que sí y a todo se diga que no. Pues bueno, hemos hablado de bastantes temas, de la jornada electoral, de los gobiernos federal, el gobierno estatal, de la rispidez entre el presidente López Obrador y el gobernador Cabeza de Vaca. En fin, ahora sí que hablamos de todo y creo que pues veremos a partir del 1 de octubre. ¿Usted va a ser el coordinador de la bancada del grupo parlamentario priista? Bueno, vamos a esperar primero a que se agoten las instancias judiciales, bueno, no judiciales, las instancias legales en el litigio electoral. Sí. Bueno, irán a la sala regional, esperemos que para el lunes próximo ya tengamos en definitiva ya un fallo para poder ver finalmente cómo queda conformada, ahora sí ya definiremos con nuestros compañeros quién sería el coordinador. ¿Ya habló con Alejandro Guevara, que es, digamos, otra figura importante? Ya hablé con Alejandro, ya hablé con Juliana Garza y con Alejandra Cárdenas. De hecho, ayer nos reunimos, con Alejandro estaba en la Ciudad de México, pero prácticamente hemos estado en comunicación permanente con mis tres compañeros más, ya diputados electos que el día de ayer se emitieron sus constancias de acreditación. Pues bueno, pues muchas gracias. No sé si quiere agregar algo más, presidente estatal del PRI. Al contrario, agradecerte, una disculpa, que va a haber un congreso local que no es del mismo partido. Ahora sí se bloqueó. Dijo una disculpa y de ahí para adelante ya no se escucha nada. Tiempo que nos alargamos aquí en esta entrevista, pero creo que hay muchos temas importantes, Carlos Manuel, sobre todo en esta nueva etapa que inicia el 1 de octubre, donde por primera vez en la historia de Tamaulipas va a haber un congreso local que es diferente al del Ejecutivo Estatal. Entonces, va a ser muy interesante. Yo sí le apuesto a la construcción. Tamaulipas ya no aguanta más pleitos. Tamaulipas ya no aguanta más controversias entre poderes. Yo creo que lo que los tamaulipecos queremos es armonía. Pues bueno, yo lo resumiría esta entrevista como oficialmente el PRI, dicen algunos, resucitó con estas cuatro diputaciones en el Congreso local y con todos los planes que vienen para este fin de año y el 2022. Gracias, presidente estatal del PRI, Edgar Mellen. Y bueno, pues a ustedes que nos siguen en Elefante Blanco, recuerden visitar www.elefanteblanco.mx.
La información veraz y completa sobre lo que pasa en Tamaulipas, una vez más lo repito, aquí ni Morena, ni PAN, hablamos con todos, hoy con el PRI, hablamos con Movimiento Ciudadano, con todos, porque es lo que se necesita para construir, digamos, el diálogo, una de las cosas que nos estamos planteando aquí en Elefante Blanco. Soy Carlos Manuel Juárez y hasta la próxima. Muchas gracias.